múltiples han sido los ataques y abusos que se han dado en contra de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, no solo de la ciudad, sino también en algunos municipios. Algunas personas pues no respetan a la autoridad. En realidad existe este respeto a la autoridad, Andri, pero las imágenes que acabamos de ver, esto sucede este día. Esto sucede este día y Julio Talamonti está con nosotros en el piso para desenmascarar este tema, pero también no solamente para desenmascararlo, sino para hacer un llamado a la reflexión, a la cordura de las personas, porque ya no hay respeto a la autoridad, parece ser, ¿no? Es correcto. Andri y Alejandra, televidentes de Todo Noticias, realmente muy buena tarde, qué honor estar acá un día más. Precisamente, déjenme contarles muy brevemente qué pasó hoy fuera de lo que vimos en las imágenes. Los vecinos del barrio de la parroquia, pero particularmente los inquilinos del mercado de la parroquia, esto pasó a un costado de este mercado, se han quejado por mucho tiempo, por años y por meses realmente, de que hay ciertos vehículos que les obstruyen el paso para la mercadería que ellos pues manejan ahí en el mercado. Hoy, ¿qué pasó? Recibe la PMT una llamada de esta, una advertencia, y como mantienen un monitoreo ellos constante en el lugar, ven que hay un taxi obstruyendo precisamente ese paso. ¿Y qué pasa? Van, colocan un cepo, el taxista, eso no se sabe todavía a ciencia cierta si fue en el momento en que lo estaban colocando, porque la versión esa del taxista es que cuando iban a colocar el cepo, él pone el pie y amarran el carro, pues el cepo con el pie del taxista, o la PMT dice que lo introdujo después para armar todo este show. Empieza a darse el escándalo, los demás transeúntes, inquilinos del mercado ven esto y se arma esta trifulca que acabamos de ver de buena manera en esta situación. Ahora, aquí hay delitos y hay acciones que tenemos que analizar, pero creo que antes vamos a hacer otra cosa, ¿correcto, Andrea, Alejandra? Sí, que tenemos que escuchar a Amílcar Montejo, que es intendente de la PMT de la ciudad de Guatemala, ¿no? Lo tenemos en línea. Amílcar, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Estamos hace unos segundos, recién veíamos el video de lo que sucede este día. Sabemos han sido ataques y estas situaciones han sido repetitivas y constantes últimamente. ¿Nos podría usted detallar estas situaciones? Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. La situación radica en una acción policial. Estamos hablando que es una acción dentro del marco de la ley y en respeto a la ley. En ese trayecto vehicular del mercado La Parroquia son constantes las llamadas por vehículos que se quedan dentro de las áreas de carga y descarga, y no es para menos porque los mercaderes o los comerciantes no pueden bajar sus productos derivado de que algunos conductores dejan sus vehículos en áreas prohibidas. En el caso que compete para hoy, lo que sucede es que estaban en área con prohibición, aunque el llamado fue para carga y descarga, se verificó y el área de carga y descarga estaba libre. En el área con prohibición se encontraron 4 vehículos, de los cuales 3 personas aparecieron y se llevaron sus carros. Solamente el taxi fue el que no aparecía el conductor y se le decidió poner el cepo. Aparece el conductor, empieza a solicitarle a la gente de la PMT que le quite el cepo, pero este ya estaba instalado. Una vez instalado el aparato, el neumático, el policía ya no se puede retractar. Él ya no puede hacer el favor, entre comillas, de retirarle el aparato, porque eso es un procedimiento disciplinario para él, porque una vez tomó la decisión de colocarlo, él ya no se puede retractar. Derivado de esta situación, entonces se da ese problema donde el señor introduce el pie dentro del aparato y el neumático, porque hay un espacio entre ese anillo o esa ancla que se le pone al vehículo para poder retirarlo con una llave. Y entonces él lo aprovechó, metió el pie. Hay una evidencia de video sobre la forma en que él tiene metido el pie. Hoy lo comprobamos con algunos periodistas, donde él tiene la punta del zapato metido entre el cepo. Entonces, en ese sentido, cuando el bombero lo acude para ayudarlo, él se tira al suelo y ahí es donde empieza el show. Se da esta situación donde agentes de la PMT llegaron en apoyo a los demás. Resultó al final pues 2 PMT lesionados. Uno de ellos va a ser atendido en cirugía ya en algunos minutos por una quebradura que tiene uno de las extremidades y un golpe bastante fuerte en la nariz. Al final, ¿qué le puedo mencionar yo desde el punto de vista del tránsito? El aparato fue retirado porque hubo un vehículo volcado, los policías golpeados, había más gente que no comprendía cuál era el asunto por el cual se estaba dando, pero que gustosos de las trifulcas y de los problemas o líos en la vía pública, pues se suman al montón.
Entonces, en este caso, nosotros procedimos a hacer una denuncia al Ministerio Público. Establece la ley que son responsables de un vehículo quien lo conduce y el propietario, pues vamos a aportar todas las pruebas que se consideren. Aquí es muy importante ya, para indicarle ya en este tema, está el asunto de toda la información que hemos recopilado en redes sociales. Se observan caras, se observan personas de negocios, que son las que están incentivando a la violencia, los que le dieron vuelta al carro, los que agredieron a los agentes de la PNT, y cómo ellos en sus propios teléfonos graban todo esta situación. Amílcar, buena tarde, les saluda Julio Talamonti, acá estamos con Andri y con Alejandra. Quisiéramos saber dos cosas así muy puntuales y muy breves. Sí. ¿Qué tan frecuente ha sido, por ejemplo, durante este año 2017, las agresiones que ha recibido, por ejemplo, cualquier agente de PMT? Y luego, si han logrado cuantificar fuera de esto, que es dramático, que nos dice que va a entrar a cirugía de la gente, ¿cuáles fueron los daños ocasionados a la radiopatrulla también de Metra? La radio, bueno, en términos generales, el año pasado se registraron aproximadamente 50 incidentes donde se dieron multas por ofensa o por agresión a conductores que no estaban de acuerdo con los procedimientos. Si lo miramos de otra manera, estamos hablando de 50 casos y si lo hacemos en datos numéricos comparativos, son relativamente pocos en comparación con lo que hace 15, 16 años de edad. ¿Por qué motivo? Porque somos 22 zonas. Si le ponemos 2 casos a cada zona por año, estamos hablando de 44, 45 casos más o menos. Es irrelevante, podríamos decir, aunque sí es importante en ese sentido tomar en cuenta este tipo de situaciones para que no se vuelvan a cometer los mismos errores o los mismos procedimientos. En ese sentido, estos 50 casos que se registraron el año pasado, a diferencia de este, pues está el dato de la persona o de la gente que falleció hace algunos días. La situación va más allá de lo normal. Hoy queda más en evidencia por el uso de las redes sociales, los teléfonos, los medios electrónicos, digitales. Entonces, pues hay una relevancia que es notoria en cuanto a esta situación. Quiero comentarle específicamente en términos generales, ya en el resumen de esto, que tenemos un vehículo con severos daños en su estructura, pero más que todo en el motor cuando le dieron vuelta al vehículo. Amílcar, ya fue retirado del área. Amílcar, por cuestiones de tiempo te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Todo Noticias. Gracias, Amílcar Montejo, intendente de la PMT, participando con nosotros al teléfono. Que estés bien, Amílcar, buena tarde. Talamonti y Alejandra, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes a esta plática que tuvo Amílcar Montejo, esta explicación extensa? En algunos momentos considero la Policía Municipal de Tránsito ha causado malestar en algunos conductores, por no decir en la mayoría, que el semáforo esté en rojo y que da paso, que esté en verde y que igual paran, que hacen o no hacen bien su trabajo. Dejando eso a un lado, debemos de recordar, son seres humanos, son personas que realizan un trabajo muy duro, muy fuerte, pasan horas bajo el sol, horas bajo la lluvia y sin duda se tiene que respetar. Es un trabajo con el cual ellos deben de cumplir, como lo hacemos nosotros acá. Les cuento una infidencia. Fíjense que yo conozco bien de alguna manera este trabajo porque, sin decir de cuál, me tocó ser director de una de las academias de policías municipales de tránsito y sé también que hay muy buenos agentes que cómo sufren con estos turnos bajo el sol, bajo la lluvia. Pero hoy, fíjense, Andri y Alejandra, con lo que acabamos de ver y lo que nos dice el intendente Amílcar Montejo, déjenme decirles que aquí probablemente, y esto lo quiero discutir con ustedes, se hayan cometido delitos. Fíjense que el Código Penal dice que hay unos delitos que se llaman delitos contra la administración pública, es decir, porque van hechos contra entidades del Estado o contra servidores públicos, como vimos el día de hoy. ¿Cuáles delitos son? Si me permiten, aquí los tengo anotados para que no se me vaya ninguno. Atentado, resistencia, desorden público y desobediencia, los cuales tienen una pena que va de 1 a 3 años cada uno de ellos, más algunas multas. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? ¿Creen que haya habido algo de esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Talamonti, porque Amílcar decía que hay video que detalla esta situación. Habían 4 vehículos, dice, estacionados. Correcto. Cuando se acercaron los agentes en la motocicleta con los cepos ya dispuestos a ponerlos, 3 vehículos se fueron porque los pilotos estaban ahí, pero el piloto del taxi no. Así es. Entonces ahí es donde está la situación. ¿Dónde puede estar el delito? El delito puede estar en en cómo está metido el pie del taxista dentro del cepo, porque eso es lo que delimita, según Amílcar Montejo decía, que no fue
pues violentado el taxista, sino que después de todo él puso ahí su pie. Esto quiere decir una violación hacia las leyes y hacia los servidores públicos. En este caso, no sé cuál de los 4 delitos que tú has leído aplicaría, pero para mí que hay un delito ahí porque él quiere intentar burlarse de la autoridad, ¿no? Correcto. Alejandra, ¿qué nos puedes comentar? Yo creo que hay desobediencia, fíjate, en primera instancia, con lo que estamos viendo acá. Y también el escándalo en la vía pública, porque estamos... Como una falta, ¿verdad? Claro, Sí, porque estamos viendo a las personas que se suman a esta trifulca. Milcar Montejo lo detallaba muy bien, y es que las personas pues se escandalizaron y se sumaron, que personas que ni sabían qué estaba aconteciendo, pero... Se suman, ¿verdad? Claro, pero el ver el relajo, el ver eso, se sumaron, y esto por supuesto agrava toda la situación. Y lo puede agravar a tal punto, fíjense, Alejandra y Andri, que si esto se hubiese desbordado, aquí hubiera podido cometerse un delito de acción que es tumultuario, es decir, desde una riña tumultuaria hasta puede darse en casos graves, por ejemplo, los homicidios en riña tumultuaria, cuando hay un desorden que no se sabe quién está determinando lo que se hace. Una cosa es cierta, ahora tenemos un agente de PMT que va a ser sometido a cirugía, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Y tenemos daños y perjuicios en esta autopatrulla. Pero si nosotros los guatemaltecos, lo primero que tenemos que hacer para recibir seguridad, orden, justicia y todo eso es respetar la autoridad, creo que probablemente el primer llamado que tenemos que hacer es a respetar eso, ¿no? Claro, pero Talamonte también pasa lo que decía Alejandra, ¿no? Y no solo con, bueno, es más, quiero aclarar, con la PMT de la Ciudad de Guatemala pasa muy poco, pero con las PMT de los alrededores pasa más, que a veces se empecinan los agentes y no dan vía o a propósito. Entonces es situación difícil, ¿no? También, así es. Aunque son personas, hay que reconocer, y están bajo el sol, bajo la lluvia, como decía Alejandra, sí. Pero la situación también tiene que ver aquí en ambas vías, aunque en este caso sí es muy elocuente que tuvo pues la culpa el taxista. Sí. Aunque hay algo aquí muy peculiar, y es que uno de los policías de tránsito en esta ocasión se ven las imágenes que golpea también a una persona. Ojo, buen Entonces, detalle. también la población guatemalteca, porque obviamente aquí no estamos defendiendo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. También se da mucho el abuso de autoridad en estas personas, y los guatemaltecos, por supuesto, pueden también denunciar esta situación en el momento en el que se presente, por supuesto. Has puesto sobre la mesa un gran tema, Alejandra. Porque son personas, muy bien, ¿no? Claro que sí. Y ahora, si ustedes me permiten, por el tiempo, ¿verdad? En televisión, a manera de conclusión, vamos con lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes, sin respeto a la autoridad, es el título del tema de hoy? Pareciera ser, por lo que estamos viendo en estas imágenes contundentes de Todo Noticia, que por lo menos en esta acción no hubo ningún respeto a la autoridad. Pero nosotros los guatemaltecos, tanto como se ha analizado acá con Andri, Alejandra y su servidor, debemos de ser los primeros en respetar el derecho de todos los demás para que se nos respeten los nuestros también. Entonces el llamado también es a la población para que nosotros nos comportemos dentro de los límites y los cánones de la educación, cultura y civilidad que tenemos que tener. Pero también Alejandra dijo algo, y con esto termino. Es importante que las autoridades mantengan una posición y un actuar en todo momento ético, moral realmente, y calmado, hasta en los momentos en que hay alguna de estas trifulcas. Así que, Andri, Alejandra, para mí como siempre un gran honor. Gracias, Julio Talamonte, por haber estado con nosotros en este espacio. Y más que un llamado al respeto a la autoridad, es un llamado a la población guatemalteca a respetar este trabajo, y en algún momento también a valorar lo que estas personas hacen para controlar el tránsito en nuestra ciudad, aunque obviamente en algunas ocasiones estemos en contra de lo que están realizando. Quizá más que sea un llamado a la autoridad, es un llamado a respetar este trabajo que ellos realizan como todos trabajamos. Seguimos con más noticias.